Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy hablaremos de las emociones. Las emociones son parte de nuestra humanidad, que se presentan en diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida y no nos avisan. Por mucho que queramos, las emociones van a estar presentes en nuestra vida. No son algo que podamos controlar del todo. La emoción sale sin nuestro consentimiento. En muchas ocasiones, y dependiendo el ámbito en el que nos hayamos desarrollado, diferentes emociones se empiezan a bloquear, mas no significa que desaparezcan. Pero para adaptarnos al medio al que pertenecemos, podemos llegar al grado de negar tales emociones. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho en algún momento no llores, no estés triste, etcétera? De manera colectiva, está mal visto si nos enojamos, si estamos tristes, si estamos demasiado alegres, si sentimos culpa o incluso si sentimos miedo. Thomas Hobbes dijo alguna ocasión que la sociedad necesita esa renuncia a la violencia. La violencia es una reacción humana que ha existido a lo largo de nuestra historia como humanidad. Cuando éramos cavernícolas, todo se solucionaba a través de la violencia. Llegaba un cavernícola muy fuerte y sometía a los cavernícolas más débiles. Sin embargo, el débil siempre se daba cuenta que el fuerte podía llegar a dormir en algún momento y que por lo tanto no era intocable. En el momento en que se dormía, el débil podía agarrar una roca y matarlo. Claro está que la violencia no es de las mejores soluciones. Eso lo decía Gandhi, nunca responder con violencia. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y la humanidad empezaba a evolucionar, se tuvieron que crear ciertas normas de conducta para que pudiéramos convivir en una comuna, en una sociedad, en un grupo, etc. Y ya que hablamos de evolución, Darwin comentó, la moral es parte de un instinto de evolución para sobrevivir. Es decir, hay reglas morales que se han formado a partir del buen comportamiento. E incluso Darwin le dio una gran importancia dentro de su teoría de la evolución a lo que son las emociones. Tuvo un libro que se llamó Expresión de las emociones en el hombre y los animales. Nos encontramos con el fenómeno de la generación cristal y tiene la característica de tener una resiliencia muy baja. Con un comentario ya sea simple o muy agresivo, esta generación cristal se ofende y deja en duda toda esa capacidad de resiliencia que podría llegar a tener. ¿Cómo te atreves a decir que es una enfermedad? ¿No ves que estás estigmatizando a los pobres depresivos? ¿Qué reflejaría esta falta de resiliencia? La baja estima. Una baja estima se puede ver dentro de personas que se ponen en papel de víctima. Tienen esa maestría para vivir en la tristeza y sobrevivir en el medio que los rodea. Pero simplemente es una falta de información. El problema no es la emoción. El problema es que tal emoción ya está llena de información que nuestro cerebro, que no está educado, la transforma en un sentimiento y de ahí viene su necesidad de expresión. Y las expresiones no siempre son las mejores. Por lo tanto, el gran valor de las emociones está en su pureza. El vivir las emociones es la sal y pimienta de nuestra vida, pero nosotros nos contamos una historia atrás de cada tristeza, de cada miedo, de cada enojo, incluso de cada alegría, la cual empieza a condicionar la manera en que nos sentimos y por lo tanto pierde su pureza. En la actualidad y en el mundo de la competitividad, lo que se quiere o lo que se pretende ser es una persona inteligente, con un IQ elevado. Recordemos un poco al arquetipo del perfeccionista. Sheldon Cooper, señor Spock, el Dr. House, quienes tenían un IQ elevado. Sin embargo, notamos claramente la ausencia de expresiones faciales originadas por alguna emoción. Y entonces se cuestiona si estas personas son realmente inteligentes. ¿Dónde está esa inteligencia emocional? Ese coeficiente emocional. ¿Qué pasa con el hombre de hojalata, el del mago de Oz? Él lo que quería era un corazón, es decir, sentir emociones. Es una verdad absoluta que estamos vivos y que nos emocionamos. ¿Dónde está la comprobación? Está en la vida de cada uno de nosotros. Todos hemos sentido miedo, hemos sentido alegría, tristeza, etc. ¿De dónde está originada? De la amígdala. El tener esta amígdala nos hace mamíferos y la principal característica de un mamífero es tener emociones. Gracias a estas emociones nos reproducimos y nos protegemos. Los humanos necesitamos de las relaciones. Vivimos en sociedad. De aquí viene la gran importancia para desarrollar la competencia en cuestión emocional o como le llaman, inteligencia emocional. También existe la teoría
de que por el mal manejo de las emociones nos podemos enfermar. Para no entrar en este tema que es muy extenso y que además causa demasiada polémica, puedo realizar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando estamos muy enojados? ¿Ello nos estresa? Si el estrés es muy continuo, nos puede llegar a afectar de alguna forma, a no descansar bien, no nos ayuda para ir al baño, a estar rechinando los dientes, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay una persona triste? Demasiada tristeza puede llevar a la depresión. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo nos lleva a estados de ansiedad. ¿Qué hay de la alegría? Demasiada alegría nos lleva a estados de euforia. Y si nos llenamos de culpa, nos lleva una sensación de querer redimirnos, aunque sea a través del castigo. Es decir, el mal entendimiento de las emociones nos pueden llevar a tener padecimientos físicos de una forma discreta. Es decir, hay personas que están acostumbradas a estar enojados. Hay personas que están acostumbradas a estar tristes. Hay personas que tienen un gran apego hacia la alegría. ¿Qué pasa con este manejo deficiente de las emociones? ¿Crees que afecte? Y si te ha afectado, ¿de qué forma? Compártelo en los comentarios. La gran pregunta a contestar a lo largo de este video es si las emociones se controlan. Para entrar en contexto, hay varios autores que hablan de lo que es la inteligencia emocional. El más popular de ellos es Daniel Goleman. Sin embargo, Daniel Goleman sacó su teoría de inteligencia emocional gracias a Peter Salovey y John Mayer, quienes fueron los pioneros en esta teoría. Por otro lado, no todo es Daniel Goleman y su teoría de que el coeficiente emocional es más importante que el intelectual. Si nos vamos más atrás, en todo lo que es la filosofía china, que de alguna forma son las bases para la medicina china, hablan igualmente de sus 5 elementos y que cada elemento está representado por una emoción. Y en esta variedad de autores, aún no se ponen de acuerdo cuáles son las emociones primarias. Sin embargo, todos ellos hablan de emociones primarias y secundarias. Con la popularidad de la inteligencia emocional surgió la idea de aplicarla dentro de las empresas, siendo una ciencia aspiracional. Por lo tanto, podemos ver que este es un tema que se maneja desde el ámbito personal hasta el profesional. ¿Cuáles serían algunos conceptos que pueden ayudar a este entendimiento de tal inteligencia? Se habla del autoconocimiento, que por cierto, hay una cápsula que hemos desarrollado y que te dejo en la descripción la liga para que vayas a ver más a fondo este tema. La asertividad, que es una habilidad humana para la buena convivencia, ya sea personal e igualmente en un clima laboral. Y no dejar a un lado lo que es la empatía, que se puede describir como el clásico ponernos en los zapatos de los demás. Todas estas características son importantes en la vida que somos, pero ¿hay una forma de medirlo? Por supuesto que no. Si bien Daniel Goleman en su libro tiene una variedad de estudios supuestamente comprobables, no se podía medir claramente lo que es una emoción. No existe una prueba para saber si la persona mejora posteriormente a un entendimiento de las emociones, pero de manera intuitiva lo podemos ver claramente. Es decir, cada quien puede ver los cambios tanto en uno como en los demás. ¿Por qué no todos reconocemos de la misma forma las emociones que estamos viviendo? Como lo había comentado anteriormente, todos tenemos esta amígdala. Igualmente, instalada en el cerebro está el hipotálamo. ¿Y a qué voy con esto? ¿Has escuchado hablar de que hay emociones que reprimimos? Realmente no son emociones, son recuerdos. Y son recuerdos que detonan tal emoción. Si hablamos de psicología, es bien sabido que existen recuerdos reprimidos, ya que son recuerdos que fueron traumáticos. De ahí viene que le llamen un trastorno postraumático. Es decir, que la persona puede llegarse a enfrentar a ciertos estímulos que le recuerdan el trauma que vivió. Retomando el tema de estas partes del cerebro, resulta que el hipotálamo es el que tiene la función de recopilar información, pero la amígdala selecciona esa información y la información que causó algún trauma, de alguna forma la esconde. No necesariamente se dice que la bloquea, pero el hipotálamo tiene tal información. Y esto es algo que el neocórtex, que maneja la razón, lo tiene fuera de su alcance. En resumidas cuentas, volvemos a entrar a la polémica de la razón contra la emoción. Pero de aquí viene el gran reto que se nos presenta a cada uno de nosotros, llamado autoconocimiento, o como yo le digo, el reto de Sócrates, que bien dijo, conócete. Y para conocernos, las emociones pueden ser un gran camino. Vamos a ver el proceso de la emoción y el porqué del manejo disfuncional de él. Veamos.